Continuamos con más en vivo, en directo, NP Radio, La Voz Vibrante Perú y el informativo. Tenemos la presencia ya aquí en cabina del doctor Enver Vega, sociólogo, con quien vamos a hablar el tema de la corrupción y esta fragmentación del sistema político en el cual tenemos una situación bastante compleja, ¿no? De situación en que no hay visos de una solución, sobre todo con la participación como protagonista de esta clase política, podemos decir clase política fallida aquí en el país. Doctor M. Vega, buenos días, bienvenido a NP Radio. Carlos, muchas gracias, buenos días. Mira, hablar del tema de la corrupción implica referirnos a un fenómeno social tanto latente como manifiesto. Correcto. Que atraviesa nuestra vida cotidiana, atraviesa la comunidad en la que vivimos y las instituciones públicas y privadas en la sociedad peruana. Y referirnos a la fragmentación del sistema político, ¿a qué está aludiendo? ¿Qué significa la fragmentación del sistema político? Significa cuando el poder y la representación se dispersa, se diluye en múltiples organizaciones políticas en lugar de concentrarse en unas pocas. Imagine usted una familia grande en donde se tiene que tomar una decisión sobre qué hacer un fin de semana. Correcto. Uno quiere ir a la playa, el otro quiere ir al teatro, otro quiere ir al cine, otro quiere ir a comer a un centro de esparcimiento, otro quiere dormir todo el día. Entonces, todos opinan, nunca se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el resultado? O no se hace nada, se termina una discusión inagotable, o es que simplemente se toma una mala decisión para salir del paso. Eso también ocurre en la vida política. Miraba los datos del Jurado Nacional de Elecciones, del Registro Nacional de Organizaciones Políticas, y lo que se encuentra ahí es realmente alarmante. Partidos políticos inscritos, 42. En proceso de inscripción, 31. Es decir, 73 organizaciones políticas que están expresando su interés de hacerse del poder político. Si ya la familia, el ejemplo que ponía, resulta un problema bastante difícil de resolver, ahora imagínese usted el problema en el ámbito político. Pero si a esa realidad le añadimos el factor de la corrupción, y volviendo al ejemplo de la familia, pues va a empezar a aparecer los intereses. Alguien va a querer pasar el fin de semana yendo a comer a un restaurante porque tiene un amigo que le ofrece un descuento. O alguien va a querer irse de viaje porque tiene boletos gratuitos que en algún momento alguien le obsequió. Es decir, se empieza a plantear una serie de alternativas, no pensando en el bien común, sino pensando en el interés particular, en el interés personal. Y ese es el mejor ejemplo que grafica el vínculo entre la corrupción y la fragmentación del sistema político. Más de 70 organizaciones políticas en una realidad nacional como la nuestra, no es otra cosa más que cómo se diluye el ejercicio del poder y cómo se diluye nuestra representación. Esto es realmente grave. Por lo tanto, el próximo proceso electoral que se espera se realice en abril del siguiente año, que debe convocarse ahora en julio próximo, bueno, no tenga tanta dispersión, tantos candidatos. Si recordamos la elección pasada, también una lista inmensa de candidatos para las elecciones generales. Sábana que nos entregaban. Efectivamente. Es increíble. Bueno, y esta situación es bien compleja, como usted lo ha mencionado, porque ¿qué va a pasar con la realidad del país ante esta tremenda presentación de candidatos, partidos políticos? Porque muchos de ellos no se sabe si tienen propuestas, si tienen visión país, si realmente están verdaderamente comprometidos con los intereses reales del país y los problemas que afronta la sociedad peruana en estos momentos, porque la verdad a veces uno duda, dices, ¿realmente son partidos políticos o tienen otra intención estos denominados entre comillas partidos políticos? Bueno, ahí surge una hipótesis con la que podemos verificar rápidamente. Si estamos hablando de 42 partidos políticos inscritos, 31 organizaciones políticas en proceso de inscripción, estamos hablando de 73 en total. Eso es un desorden. Y la pregunta que emerge de manera inmediata es, ¿qué cosas buscan estas organizaciones políticas? ¿Buscan representar a la gente? ¿O es que lo que pretenden es utilizar como herramienta su inscripción
para que ciertos grupos lleguen al poder y puedan hacer negocios particulares? Yo creo que las respuestas son obvias. Así es. ¿No? Entonces, existen abundantes casos que muestran cómo se utiliza el sistema electoral precarizado para que determinados grupos se hagan del poder político y logren solamente satisfacer los intereses de grupos. ¿Esto qué cosa provoca? Provoca una serie de dificultades para la toma de decisiones, resquebraja, afecta, precariza la gobernabilidad, exacerba la inestabilidad institucional y por lo tanto afecta la legitimidad del partido que termina siendo elegido. Si nosotros nos situamos en el año 2016 a la fecha, estamos hablando de 6 a 7 presidentes, la caída de Kuczynski, el caso de Vizcarra, luego Merino y así sucesivamente, y lo reciente Castillo, Boluarte. O sea, estamos hablando de, en promedio, un presidente por año. Entonces, eso que está mostrando es el efecto de una crisis de la institucionalidad. Es un efecto de la manifestación de la crisis de la democracia y, por lo tanto, también de una crisis de la ciudadanía. Ese es el escenario en el que nos desenvolvemos, y los temas que ustedes comentan, por ejemplo, en el informativo con Carlos, con Nélida, ustedes, se desarrolla en ese contexto de ingobernabilidad. Se desarrolla, todos los eventos se desarrollan en un contexto del desorden. Es parte de ello. Así es. Y esto nos llama poderosamente la atención y reflexionar en ello, como una instancia tan fuerte que es base de nuestra democracia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que es el poder electoral, no tiene estos filtros necesarios para no permitir. Es inaudito, ¿no?, que haya ya en estos momentos 41 partidos ahí en carrera, en el partidor, porque ellos quieren llegar al poder. Y no, digamos, en todo caso, este sistema electoral, el poder, el Jurado Nacional de Elecciones, permite de esta manera que haya una diversidad variopinta de tantos partidos políticos. Claro, y la disputa, por lo tanto, no va en el plano ideológico. O sea, no es que existan 43 organizaciones políticas y existan 43 ideologías. O sea, muchos de ellos pertenecen a las mismas corrientes ideológicas, pero que lo que pretenden es satisfacer los intereses de grupo, y no intereses de la gente ni del bienestar común, sino satisfacer intereses particulares. Y por ahí surgen una serie de negocios que pueden afectar la economía nacional, el desarrollo nacional, la seguridad nacional. Estas organizaciones políticas, cuando uno revisa rápidamente sus idearios, ¿qué cosa encuentra? No hay visión estratégica sobre el desarrollo nacional. No hay una concepción en donde se incorporen los intereses nacionales del país. O sea, no se incorporan en el análisis de la realidad nacional el impacto que tiene el proceso de la globalización. No hay una preocupación por comprender los problemas que afectan en el día a día a la población, y por lo tanto las intervenciones que se puedan hacer, si es que éstas se hacen, pues van a ser estériles, no van a resolver absolutamente nada. Mire, cuando revisaba algunos otros datos que nos ofrece permanentemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, encontraba algunas cifras que también nos llevan al orden de la preocupación. Por ejemplo, en el caso de los problemas principales en el país, cómo evoluciona el comportamiento de los problemas principales en el país, encontramos a la corrupción y la delincuencia en el primer orden. Mire lo que ocurre, mire este dato. En términos de percepción, para el 56% de los peruanos, la corrupción es el problema principal. Mire este dato. Eso se incrementa en 1,5% cada 6 meses. En aumento. Aumenta. O sea, esa percepción sobre la situación de que la corrupción es el principal problema va en aumento. Y cuando se mira al tema de la delincuencia como un problema principal, que es así calificado por el 40% de la población, vea este dato. Cada semestre esa percepción se incrementa en 3,7%. Mire a dónde se está conduciendo la realidad nacional, la situación del país. Ahora, nosotros podemos seguir indicando una serie de aspectos, como por ejemplo la confianza en las instituciones. ¿Cuáles son aquellas instituciones que gozan de mayor desconfianza? Gozan, por decirlo de algún modo, de la desconfianza de los ciudadanos. Bueno, ahí se encuentran
Los partidos Obviamente. políticos. Se encuentran los partidos políticos y se encuentra el Congreso de la República. Una nota anterior ustedes hacían referencia a una sesión en la Comisión de Justicia. Es decir, ¿cuáles son las instituciones que gozan de mayor desconfianza? Los partidos políticos, en parte se explica eso con la fragmentación, y por otro lado el Congreso de la República, que está mirando hacia otros horizontes y no mirando hacia la resolución de los problemas nacionales. Ahora los partidos políticos, esa gran cantidad, variopinta cantidad de partidos políticos, doctor Enver Vega, seguramente van a optar, muchos de ellos, en agruparse en frentes, alianzas, que digamos va a de una manera dinamizar este proceso de carrera al inicio de un proceso electoral en el país. Mire, usted ha puesto un punto importantísimo en el diagnóstico y eso muestra el nivel de información que usted tiene y mira la gran responsabilidad que usted tiene con los oyentes o con los que ven este programa. Usted ha hablado de las alianzas. Excelente observación. Un importante aporte al debate. Ahora, más de 73 organizaciones, más de 40 inscritas y otro tanto la diferencia que buscan ser inscritas. Están en proceso, en trámite. Pues bien, ahora, si eso ya nos muestra una fragmentación en donde cada grupo político pretende satisfacer sus intereses, existe una figura de las alianzas electorales, que está legislado además en la Ley de Organizaciones Políticas. Pero ¿cómo podemos conciliar los intereses contrapuestos de distintos grupos? Cuando se hacen alianzas, por lo tanto, y logran el poder, se van a deslegitimar mucho más rápido, porque van a activarse las pugnas, los intereses vitales al interior de los grupos que forman parte de la alianza. Cada uno va a querer echar agua para su molino. Entonces, otra vez el resquebrajamiento institucional. Otra vez vamos a pensar en vacancias y renuncias. Otra vez vamos a pensar en cierres del Congreso. En este hito del 16 a la fecha, creo que estamos alrededor de dos cierres de Congreso, si es que no me equivoco. Sí, correcto, dos cierres. sí, el último dos cierres con Gobierno Vizcarra. Claro. Y el frustrado del caso de Pedro Castillo. De Castillo. Entonces, miren la fragilidad de las instituciones, miren la crisis sociopolítica en el país, ¿no? Ahora, esto viéndolo en términos de escuela política para los jóvenes y los adolescentes. ¿Cuál es la escuela que pueden darnos nuestros líderes políticos? Ninguna. No hay formación política. Estamos en una situación carente de formación política, se está precarizando cada vez más nuestra formación ciudadana y el fenómeno de la corrupción es una cuestión bastante compleja que tiene una incidencia muy profunda. Muy profunda en la fragmentación del sistema político peruano, exacerba la inestabilidad institucional y dificulta alcanzar un clima de gobernabilidad. Claro, y seguro que lo más lógico, muchos de estas alianzas, frentes, grupos de partidos políticos van a levantar su bandera de la anticorrupción, que va a ser seguramente su caballito de batalla en este poder, en esta carrera al poder. Y probablemente en esta situación de no tener esta base política, de esta preparación, de esta inspiración política para el país, muchos probablemente, doctor Enver Vega, se deben estar frotando las manos y decir, ya ahora me toca a mí, ahora nos toca a nosotros estar en el poder. Digamos, no es pensando el en la interés, gente. Claro, no es pensando en la gente. No es el interés. Claro. Interés, como usted lo mencionó, un interés totalmente particular, totalmente egoísta de ello, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también muestra qué cosa, la debilidad de los partidos políticos. Nuestros partidos políticos son completamente débiles, porque están al margen del egoísmo, están conformados al interior de cuestiones coyunturales, no se incorporan los intereses nacionales, no hay una perspectiva de incorporar los objetivos nacionales para el desarrollo y la seguridad, no hay aspectos que tengan que ver con alcanzar el desarrollo en una concepción estratégica, se vive el día a día, no se proyecta al país hacia el mundo, ni se miran los problemas internos que tiene y mucho menos nos aproximamos a resolverlos. Y en las últimas modificaciones que ha hecho el Parlamento Nacional, una de ellas es que nos llama la atención, es que restan
la democracia interna en los partidos políticos. Ya no hay las elecciones primarias para que los militantes democráticamente en cada partido puedan participar. Y ahora simplemente el dueño del partido político o la dueña del partido político decidan qué candidatos va o no va. Digamos, ya no hay esa democracia interna en los partidos políticos. Claro, se han precarizado a los partidos políticos como instituciones sociales que más bien lo que deben de fomentar es una auténtica práctica democrática, una auténtica participación cívica y ciudadana y fomentar la cultura política. Estamos muy lejos de eso, Carlos. ¿Cuál sería el rumbo que tendría que tomar, doctor Emer Vega, la ciudadanía, el hombre peruano, la mujer peruana, para poder ayudar en cambiar esa situación ante ya denominada esta clase política fallida? Mire, si bien es cierto, las personas estamos sujetas a una serie de influencias de naturaleza política, económica, condicionados por nuestras preocupaciones familiares, laborales, materiales y otro tipo de aspectos que ocurren en la sociedad y que van moldeando nuestro comportamiento, nuestra conducta, incluso nuestras decisiones, los individuos también tenemos capacidad de poder generar transformaciones, cambios en nuestro entorno familiar, en nuestro grupo de colegas, en nuestro grupo de trabajo, en las instituciones en las que participamos, pero eso lo vamos a hacer en la medida que tengamos una conciencia política, una conciencia cívica y un auténtico amor al país. ¿Qué tan cerca de eso estamos? ¿Qué tan cerca de eso estamos? ¿Qué tanto contribuye en eso el sistema educativo, la educación básica o la propia educación superior? ¿Qué tanto nos construye la conciencia ciudadana de poder desarrollar nuestra sensibilidad ante tanta miseria, ante tanta pobreza, ante tanta inequidad, ante tanta injusticia? También las condiciones del entorno hacen que nosotros vivamos el día a día, nos hagamos cada vez más individualistas, pero en medio de ese desorden, en medio de esa compleja problemática, existe la posibilidad de generar cambios. Entonces los ciudadanos medianamente informados y los más informados tendrán que tomar decisiones para poder enrumbar con la potencia que tiene el acto de sufragio algunos cambios y luego exigir, ¿no? Entonces yo creo que la movilización social y la protesta social pueden ser las grandes estrategias que tenemos los ciudadanos para reorientar el camino político. Es un derecho. Es un derecho y una opción, pero que muchas veces se estigmatiza, que muchas veces se criminaliza, muchas veces se tipifica como que son actos que lindan con la subversión, que lindan con el terrorismo, cuando lo que está haciendo el ciudadano es simplemente poner en práctica sus derechos fundamentales, sus derechos universales, sus derechos constitucionales y su derecho a participación y control, que es parte de la esencia ciudadana. Entonces, doctor Emer Vega, la solución a los problemas, digamos, ya no lo traerían los partidos políticos ni los lideresas de partidos políticos, porque ya sabemos cuál es la intención. Tendría que esperar también, porque la ciudadanía es capaz también de poder participar en una verdadera solución del futuro del país. Sí, lo que se está observando es que nuestra democracia representativa no funciona. No funciona de manera óptima, no es eficiente. Necesitamos transitar hacia una democracia participativa, en donde la participación activa realmente sea aquella que delinea el camino del país, el desarrollo del país, hacia el desarrollo, hacia el bienestar general, hacia el bien común, hacia la seguridad, que es un aspecto tan sensible en estos tiempos, ¿no? Usted, doctor Vega, sería de la opinión que en este siguiente proceso electoral que se avecina, que se acerca, o que se va a iniciar ya esta senda electoral, elegir nuevas autoridades, la ciudadanía le dé una lección histórica a todos los partidos políticos que se presenten, que participen, que optan, que quieren el poder, es decir, llega un proceso electoral, el ciudadano, los ciudadanos de pie participan en las elecciones, se va con su DNI, presenta, se inscribe, le dan su cédula, pero y la opción sería en no votar por ningún partido político, que todos se vayan a su casa. ¿Sería tal vez la selección histórica o es utópico pensar en ese tema? No es utópico, tampoco dejaría de ser una elección, pero vamos a mirar
cómo se está diseñando el sistema institucional de los partidos políticos o cómo está diseñado el marco normativo que rige el funcionamiento, la inscripción o la cancelación de los partidos políticos. Yo creo que el gran desafío que se nos plantea a los ciudadanos es que nos informemos realmente sobre las propuestas, si es que hay propuestas de los partidos políticos. Por ejemplo, esa situación llamada el voto informado, bueno, ¿qué tan informado es? O sea, ¿qué tanto nos informamos y nos nutrimos de la información? ¿Qué tanto leemos los planes de gobierno? Ahí está. ¿No? ¿Qué tanto nos acercamos a las propuestas? Para contrastar con que si eso realmente es viable, se puede concretar, o es que simplemente es parte de un discurso de la narrativa, de la estrategia de comunicación política para hacerse del poder. Y probablemente, doctor Vega, de allí esa situación se prende a los partidos políticos. Usted nos informó y usted ha votado, ya le echan la responsabilidad a la ciudadanía. No tenemos la culpa, dicen, porque usted ha tenido que tener un voto informado. Ya la responsabilidad le inclinan hacia la ciudadanía. Claro, surgen muchos flujos de información, surgen muchos flujos de percepción, por eso que este es un problema muy complejo, porque hay una serie de tramas de flujos de información y de percepción, pero recuerden que estamos también hablando de una realidad sociopolítica que se caracteriza por el populismo. Entonces el discurso populista va directamente a la cuestión emocional del elector, y el elector toma su decisión no de manera reflexiva, crítica o pensante, sino simplemente una cuestión o porque le dieron un obsequio material, instantáneo, o porque estuvo emocionalmente estimulado, nada más. Exacto, es parte de la estrategia que van a usar seguramente muchos partidos políticos en captar los votos necesarios para las próximas elecciones generales de aquí en el país. Y digamos, si hacemos una situación, creo que no esperamos mucho los partidos políticos en estos momentos, ¿no? Un cambio real de la realidad del país. Claro. ¿Cuál es el aporte que tienen un escenario idóneo sería no tener fragmentación del sistema político, no tener una fragmentación, una atomización de las organizaciones políticas, sino que se concentre en pocos partidos políticos. Ese es un escenario deseado. Pero el futuro que se avisora es que nuestra realidad sociopolítica, por ende la realidad de la seguridad, por ende la realidad del desarrollo, la realidad del bienestar, de la salud, de la economía, del trabajo, del empleo, de la educación, van a mantenerse tan igual o peor. Parece una postura muy pesimista, pero lo estamos haciendo, estamos razonando a partir de la evidencia, a partir de los datos que fluyen en la realidad. Correcto. Muy bien. Estamos en conversación con el doctor Elmer Vega en este tema pues complejo que se levanta tras ya este panorama de unas elecciones generales aquí en el país. Ya estamos a puertas, hoy 2025, 2026, las elecciones generales se aproximan, pero también con la esperanza de que haya un cambio real. Parece esto una fantasía. Digamos, podemos decir lo siguiente: vamos a intentar soñar de que realmente va a haber un cambio real de la política en el país, pero esperemos que haya una real propuesta en los partidos políticos, que surja una verdadera propuesta. Las utopías son necesarias, Carlos. ¿Qué son las utopías? Las utopías son esos grandes sueños de cambio, de transformación que ocurren en nuestro mundo ideal, pero que cada vez que las empezamos a alcanzar se alejan. Y eso nos ayuda a avanzar. El hombre debe de tener utopías, porque cada vez que empezamos a concretar nuestros sueños, nuestros ideales, la utopía se nos aleja. No la podemos abrazar, no la podemos tener entre los brazos, no podemos lograrla. Cada vez se aleja. El mensaje es: sigue esforzándote, sigue luchando, avanza, avanza. Correcto. Entonces, y eso genera una necesidad de optar nuevas ideas, ¿no? Efectivamente. Nuevos caminos, nuevos planteamientos. Y en el camino vamos encontrando amigos, aliados y personas con las que podemos construir el futuro ideal para las generaciones del presente y las generaciones del futuro. Y no podemos perder esa línea, esa tarea o esa misión, responsabilidad de cada ciudadano o ciudadana de ser también actores políticos en todo momento. Efectivamente. Usted es un actor político, Carlos.
Yo vengo y hablo con perspectivas eminentemente sociológicas y académicas, pero tenemos una influencia en la opinión pública, en aquellas personas que van a decidir quién nos va a gobernar a partir del 2026. O sea, el trabajo que tienen los medios de comunicación en este contexto de multipartidismo polarizado, ¿no? Somos múltiples partidos, por lo tanto todo está polarizado, todo está en... Imagínese usted un mercado, ¿no? Imagínese un mercado, uno grita, oferta un producto, el otro discute el precio, hay un caos, un desorden. Y en ese desorden alguien aprovecha para extraer un celular, para extraer una cartera y nadie se da cuenta y no pasa nada, porque todo está normalizado. Va a ser un panorama realmente interesante lo que pueda pasar aquí en adelante este nuevo proceso electoral. Doctor Enver Vega, nuevamente muchas gracias por su presencia aquí en NP Radio. Este tema importante es que realmente atañe al interés de toda la ciudadanía de todo el país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 11 de la mañana con 15 minutos de la hora en todo el país. Vamos a una breve pausa y retornamos con más información en vivo en directo.